a los demás, ¿verdad? Entonces, oremos y encomendemos este tiempo al Señor, que sea Él el que nos hable a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú has preparado algo para nosotros, para cada uno. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias porque podemos abrir tu palabra libremente, porque todos los días podemos abrirla tantas veces como queramos. Señor, háblanos, enséñanos. Queremos seguirte, queremos servirte, Señor. Ayúdanos a aprender algo de ti esta noche, de estos capítulos, de este ejemplo que tú has dejado allí para nuestra enseñanza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu Espíritu nos guía. Gracias por querer enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Hoy vamos a hablar de Balaam. En estos 3 capítulos de Números está Balaam y podríamos pensar que Balaam es solo esta parte de aquí, ¿verdad? De Números 22, 23 y 24, y aunque estos 3 capítulos tienen mucho que enseñarnos, no solo se habla de Balaam en estos capítulos. Entonces, vamos a ver algunas cositas que hay a lo largo de la Biblia, porque muchos pasajes hablan de Balaam, y cosas que dicen estos capítulos también. Yo no sé si ustedes los leyeron o recuerdan de qué se habla allí. Y bueno, vamos a leer algunas partes, pero les voy a contar la historia como historia, así rapidito. Balaam, bueno, resulta que el pueblo de Israel estaba por el desierto caminando y llegó a los campos de Moab. Balac era el rey de Moab y ellos habían dicho que, bueno, él ya había escuchado hablar de los israelitas y dijo, yo este pueblo no lo quiero aquí cerca de nosotros. Entonces, por favor, mandó llamar a Balaam, que era un adivino, entonces lo mandó llamar y les dijo, venga y me maldice este pueblo porque yo no lo quiero aquí cerca de mí. Ellos tienen como una fama que Dios había permitido que ellos tuvieran para... como de que Dios estaba con ellos y que ellos iban a destruir a todos los de esa tierra, ¿verdad? Edom, que fue el anterior, no lo quiso dejar pasar, les tocó dar toda una vuelta, porque ellos tampoco los quisieron dejar pasar por allí. De hecho, hay una maldición sobre ellos por esto, ¿verdad? Porque ellos no quisieron recibir al pueblo de Dios. Y pues Balac dijo, no, pues tengo que maldecir a este pueblo porque me estorba, ¿no? Básicamente. ¿Qué pasa? Que mandan llamar a Balaam y Balaam dice, pues no voy a ir. Entonces, no fue la primera vez ni la segunda. Volvieron los mensajeros al rey Balac y le dijeron, Balaam no quiere venir. A la tercera vez que fueron siervos, Dios le dijo a Balaam que fuera. Pero Balaam tenía cierto interés, ¿verdad? Y entonces él fue, también por su interés, pero también Dios dijo, bueno, pues ve con ellos, pero vas a hablar lo que yo te diga. Sin embargo, Balaam no estaba del todo convencido de lo que iba a decir, y en el camino, pues nosotros conocemos esta historia porque la burra le habla a Balaam, ¿verdad? Esa es como la parte como más conocida de la historia, y es justamente en el camino de que desde su casa hasta donde el rey, pues la burra se va para un lado, para el otro lado, y Balaam le pega. Entonces a la tercera vez le dice, la burra le dice, ¿por qué me pegas? Entonces Balaam pues entabla una conversación con su burra, entonces le dice, pues yo te he servido desde el día que me tienes, ¿por qué me tienes que pegar? Y Dios le abre los ojos a Balaam y encuentra un ángel con una espada encendida, y obviamente pues la burra se estaba retirando por esto, ¿verdad? Entonces es una amenaza para Balaam y le dice exactamente las palabras que yo te diga tienes que hablar. Entonces no puedes hablar lo que tú quieras, no te puedes dejar convencer pues, de la parte económica, tienes que hablar lo que yo te diga. Entonces sigue el camino, y cuando llegan, Balaam ya le había mandado decir a Balac, que el rey le había dicho, lo que Dios me diga, eso voy a hablar. Y nada más, y entonces al llegar, él le dice lo mismo.
yo vine, pero voy a hablar lo que Dios me diga que yo diga. Y bueno, entonces Balac lleva a Balaam a un monte, y se ve solo una parte del pueblo de Dios. Y Balaam le dice que haga 7 altares y ofrecen 7 carneros y 7 becerros sobre cada uno, o sea, uno en cada uno de ellos. Y después dice, bueno, voy a ir a buscar a ver qué me dice Dios. Y sale, da una vuelta y viene, ¿qué te dijo Dios? Y entonces ahí está el primer discurso. Entonces, Balac sale enojadísimo por lo que le dijo. Ahorita vamos a ver qué le dijo, qué les dijo al pueblo. Y sale muy enojado con lo que le dijo y al otro día lo manda a llevar a otro monte y desde allí se ve otra parte del pueblo y lo mismo, hacen 7 holocaustos, le ofrecen a Dios otras 2 animales en cada uno de ellos y Balaam le dice lo mismo, voy a ir a dar una vuelta a ver qué me dice Dios que le diga al pueblo. Y entonces les dice el segundo discurso, el segundo, pues, sí, el segundo discurso. Y después él lo lleva a otro monte, y al otro monte se ve como un poco más del pueblo, pasa lo mismo, pero aquí hay una parte diferente y vamos a ver cuál es la parte diferente en esta tercera montaña, ¿verdad? Y bueno, da un tercero y un cuarto discurso y después pues no logra lo que quiere Balac, cada uno se va para su casa y así más o menos es la historia. Vamos a ver un poquito qué le dice en cada vez que habla Balaam, qué le dice al pueblo. Y para eso vamos a buscar Números capítulo 23, perdón. En el capítulo 23 están las profecías, las 2 primeras profecías, y luego en el 24 está la tercera. Entonces dice en el versículo 6, él entonces volvió a Balac y él estaba junto a su holocausto con todos los jefes de Moab. Y comenzó su discurso y dijo, desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes de oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. Este es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Básicamente habla un poco de lo que él sabía, un poco del pueblo, ¿no? O sea, en este punto es que Balaam como que da una vuelta y dice, bueno, pues a ver qué le digo, ¿no? Y aquí habla él su discurso. Y lo leí en otra versión porque es que aquí dice su discurso y me parece más acertado porque, vamos a ver por qué. Entonces habla su discurso. El segundo discurso, que lo hace desde otro monte, desde el monte Pisga, que yo creo que hemos oído hablar de ese monte todavía, ¿verdad? Dice lo mismo, él va y busca, digamos, lo que le va a decir, va y busca y vuelve y le dice, ¿qué te dijo el Señor? Y comenzó su discurso y dijo, levántate, Balac, y escucha, dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. En él está el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Dios lo saca de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, vean lo que Dios ha hecho. Son un pueblo que se levanta como leona, que se yergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre que los ha matado. Entonces Balac le dijo a Balaam, de ninguna manera los maldigas ni los bendigas. O sea, si no los vas a maldecir, mejor cállate, ¿no? Y él le había dicho, pues lo que Dios me diga, eso voy a hablar. Y aquí está hablando al pueblo, y está hablando del pueblo, y aunque sí habla del rey y habla del Dios del pueblo, está hablando del pueblo, ¿verdad? Y
Y aquí hay un pequeño cambio en el tercer discurso, que es el que quería llegar. En el capítulo 24 dice, cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como las otras veces a buscar presagios, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampando por tribus. Y aquí está la gran diferencia entre los dos discursos anteriores y este discurso. Y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y comenzó el discurso. Y dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo de hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con ojos descubiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. Dios lo saca de Egipto. Es para Israel como los cuernos del búfalo. Devorará a las naciones que son sus adversarios y desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus flechas. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Aquí hay algo muy interesante y es que en este discurso él está hablando con el Espíritu de Dios. Y podríamos decir, ¿por qué Dios habla a través de un adivino que no era del pueblo? ¿Por qué Dios está hablando a través de esta persona? Que justamente esa es una de las confusiones, ¿verdad? Podríamos pensar que Balaam pues era un profeta, ¿verdad? Podríamos pensar. Pero el resto de la palabra de Dios nos dice que no era ni del pueblo de Dios. Él era un adivino pagano que tiene cierto conocimiento de Dios y entonces él sabe quién es Dios. Y aparte Dios se le aparece. Entonces, y en este punto, el Espíritu de Dios viene sobre él. Entonces él habla de parte de Dios este tercer discurso. Y en este discurso habla una profecía de Jesús, ¿verdad? Está hablando de la simiente en el versículo 7. Su simiente estará junto a muchas aguas y dice, más grande que Agag será su rey. Y empieza a hablar de un rey. Agag era uno de los reyes más grandes en aquel tiempo de esa región. Y dice, y su reino será exaltado. Dios aquí habla de lo, que es una persona, ¿verdad? Lo saca de Egipto y es para Israel como los cuernos del búfalo. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿Sobre quién estará hablando en esta profecía? Es una profecía. A ver, ¿sobre quién será que está hablando aquí? Dice, devorará a las naciones que son sus adversarios y desmenuzará sus huesos. Entonces, está hablando de Jesús en el futuro. Jesús iba a venir y Jesús iba a ser ese rey, porque dice su rey, y Jesús es el rey de Israel. En este momento no tenían ellos rey, tenían un líder que en ese momento era Moisés. Y después sigue Josué y después sigue un montón de reyes, pero el rey de Israel es Dios. Y Balaam, con el Espíritu de Dios, está hablando sobre Jesús y que Jesús iba a hacer esos cuernos del búfalo, o sea, la parte más, como se dice, más la que lucha, ¿verdad? En ese búfalo fuerte, pero los cuernos, entonces está hablando de Jesús, como que iba a destruir a todos sus enemigos y esto está hablando de una profecía. Pero es muy interesante que en este contexto, Balaam, de parte de Dios, da a un rey pagano, le da una profecía sobre Jesús y le dice que él va a destruir a todos sus enemigos. Y aquí habla justamente de Jesús. Y es bien interesante porque se parece al otro discurso, solo que en el otro discurso habla del pueblo, que es un pueblo fuerte porque Dios está con ellos. En cambio, en este punto él está hablando del rey, que es Jesús.
¿verdad? Que es el que pelea por su pueblo y que iba a desmenuzar y despedazar y destruir a todos sus enemigos y sería más fuerte que el más fuerte que ellos conocían. Entonces es muy interesante y nosotros nos podemos preguntar por qué un adivino, una persona que no es, digamos, creyente, porque está hablando de parte de Dios. Y esto lo vemos también en otra persona, en 1 Samuel 10. Vemos a otra persona que no conoció a Dios y Dios también vino sobre él un tiempo y él pudo profetizar. En el versículo 10 está hablando de Saúl, cuando Dios elige a Saúl como rey y le dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y de hecho todos los que estaban alrededor dicen, hoy Saúl está profetizando también con todos los profetas. Y es que Dios había venido sobre él. Sin embargo, el Espíritu de Dios se retira de Saúl unos par de años más adelante, que no fue mucho tiempo, y ya Saúl no tiene la misma fuerza, digamos, no tiene la misma autoridad porque el Espíritu de Dios ya no está con él. Entonces podríamos decir, mira, aquí hay otro caso en el que el Espíritu de Dios viene temporalmente sobre una persona para que hable, para que muestre alguna cosa que Dios quiere que haga, ¿verdad? Y es el mismo caso de Balaam. Si vemos en otros, vamos a ver otros capítulos, por ejemplo, Josué 13, allí vamos a ver un poquito de Balaam también. Josué 13, versículo 22. Dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Él era adivino. Y es el mismo porque es el mismo hijo de Beor. Y no se menciona otro Balaam. Y sin embargo, casi siempre dice hijo de Beor, o sea, era el mismo. Entonces, ¿por qué lo mataron? ¿Verdad? Uno diría, pero si era un profeta, ¿por qué lo mataron? Pero es que no era profeta. Y nosotros, si solamente leemos números, pensaríamos que él es un profeta y que está hablando y que está trabajando para Dios. Pero es que no es así. Más adelante nos encontramos esta parte que Josué mató a Balaam, porque él no era, bueno, él era un adivino, él no era realmente un profeta, pero fue una persona que fue usada por Dios en un momento puntual con un objetivo específico y gracias a Dios que él lo cumplió. ¿Sí? Entonces es interesante porque en la palabra de Dios encontramos cosas que no entendemos, cosas que no nos cuadran dentro de lo que nosotros pensaríamos que tendría que pasar, ¿verdad? Y Dios es el rey del mundo y Dios es el rey de la tierra y puede usar una burra para hablar y puede usar a una persona que no conoce mucho de Dios, venir sobre él y profetizar sobre el Salvador del mundo. Y eso es lo bonito y lo interesante de la palabra de Dios. Y que Dios pues no está como dentro de nuestros límites humanos, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos es que Dios no puede hacer eso. ¿Cómo es posible? No puede hacer eso. Y resulta que sí. Dios puede usar cosas que nosotros ni nos imaginamos pues, para bendecir a su pueblo, para, no sé, dar salida a algo que pensamos que no tiene salida y cosas así, pasan todavía hoy en día y Dios puede usar a una persona que no lo conoce, que no lo sirve, que conoce muy poquito de él, para bendecir a su pueblo. Y hoy en día también lo hace, ¿verdad? Y este es un ejemplo de esto, ¿verdad? Y podemos ver algunas cosas más sobre Balaam. Por ejemplo, Deuteronomio 23:5 es un versículo muy, muy interesante, que también habla de Balaam. Dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y aquí está como la razón de por qué Dios usa a un adivino pagano para cuidar a su pueblo y para bendecir a su pueblo, que quiere ser maldecido por un rey que no los quiere ni ver a ellos, ¿verdad? Y ahí dice, Dios convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. Dios había prometido algo
y el pueblo ya se había rebelado, se había quejado 10.000 veces, había hecho de todo en todo ese desierto. Y aquí dice que era porque Dios amaba a ese pueblo. Y es tan bonito ver esta parte, ¿no? Si uno va leyendo todo el relato del pueblo y todo lo que pasa, y llega un versículo de estos, es como, uff, ¿verdad? Porque ellos después de todo lo que habían hecho, ya habían pedido agua, ya habían querido volverse a Egipto 1000 veces, y llega uno a este versículo, mira, aquí estaba Balaam y él tuvo que bendecirte porque Dios te amaba. Entonces te quedas como, uff. Y ahí es donde vemos la fidelidad de Dios tan grande y el amor tan grande y tan, eh, ¿cómo se diría? Sin explicación, no podemos explicar cuán grande es el amor de Dios, no podemos explicar cómo es el amor de Dios. Otra vez, dentro de nuestros parámetros humanos, no podemos definir el amor de Dios. Y aquí está Dios amando a su pueblo y seguramente allá abajo, porque yo me imaginaba el hombre allá en la montaña, ¿verdad? Balaam estaba en una montaña. Y yo me imaginaba todo el revuelto que había en el pueblo de allá abajo, quejándose y haciendo de todo. Y Balaam allá arriba en la montaña, pues no oía nada de eso, bendiciéndolos. Ellos no oían la bendición y los de arriba, pues no oían la queja. Pero es muy probable que fuera así, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios se quejaba casi día y noche. Pero así pasa muchas veces cuando Dios trabaja, ¿verdad? Dios trabaja de una manera que nosotros no sabemos y no entendemos, y por detrás a veces y ahí arriba, y nosotros aquí abajo quejándonos y viéndonos solo para nosotros, viendo nuestro pequeño entorno y viendo cómo, pues, cómo resolver mis problemas cada uno, y en todo ese revuelto mío, y resulta que Dios está arriba bendiciéndonos, ¿verdad? Y qué bonito es verlo así, ¿verdad? Y ver aquí que dice Dios lo cambió en bendición porque te amaba. Entonces muchas veces eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Quizás alguien nos desea el mal, quizás alguien está trabajando detrás contra nosotros, pero Dios está trabajando con eso también. Y nosotros a veces ni nos enteramos de esto. Y Dios está trabajando con su fidelidad y su amor por nosotros. Entonces este versículo es muy, como dice mucho, ¿verdad? Y nos dice mucho a nosotros que muchas veces las cosas no son como pensamos. Muchas veces tenemos que esperar y confiar en Dios agarrado de su mano y en silencio, porque Dios está trabajando. Y a su tiempo nos vamos a dar cuenta. Aquí en este caso Moisés se lo estaba diciendo y ellos no sabían lo que había pasado. Porque no, pues no se veía, ¿no? Ellos solo sabían que Balac no, pues quizás no los quería, ¿no? Quizás solo eso llegaron a saber. Y quizás ni siquiera el pueblo. Pero Dios estaba trabajando en un lugar aparte, desde la montaña, con lo que él quería, por amor. Y es algo muy, muy bonito. Nehemías 13 también nos habla de Balaam. Y aquí vamos a ver un poquito como las intenciones ya de Balaam humano. Nehemías capítulo 13, versículo 2 dice: por cuanto no salieron a recibir a los hijos con pan y agua, sino que le dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Ahí dice quién volvió esa maldición en bendición otra vez, pero dice también que le dieron dinero, ¿verdad? En el capítulo, la narración de Números 22, 23 y 24, básicamente el rey le dice, mira, Dios te quitó la bendición, Dios te quitó pues la supuesta bendición, ¿no? La recompensa. Dios te quitó que yo te honrara, yo te iba a honrar con mucho dinero, pero pues como tú no hiciste lo que yo quería, pues ya no te honro, ¿no? Eso te lo quitó Dios. Pero aquí en otros pasajes dice que él iba por eso, o sea, él iba porque le iban a pagar bien para decir algo contra el pueblo. Y aquí en Nehemías lo dice. Dice, ellos no salieron a recibir y de hecho Dios hizo una maldición sobre Moab y sobre Edom por no recibir al pueblo y no darles agua. Aquí se lo recuerda, sino que le dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Allí estaba como una de las razones por las que Balaam iba. Por eso Dios tiene que hacer hablar una burra y le dice, no vas a hablar lo que tú quieres. O sea, básicamente no te dejes cegar por el dinero, porque
esa es la motivación de tu corazón, ¿verdad? Y ahí es donde sabemos que el Señor conoce hasta las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Él sabía muy bien que Balaam dijo, pues está bien, quizá una vez, pero la siguiente ya le digo, o sea, yo primero digo lo que Dios dice y después ya no. Es muy posible, no lo sabemos. Pero aquí sí sabemos que le dio dinero a Balaam para que maldijera al pueblo. Y en Miqueas 6 también habla y dice, pueblo mío, acuérdate qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, es el mismo, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Entonces le está recordando este evento, le está recordando para que conozcas las justicias de Jehová. Recordemos que en Deuteronomio dice porque lo amaba. Y aquí es hablando de la justicia de Dios. O sea, Dios era el Dios de ese pueblo y él iba a hablar justicia contra el pueblo, pero la justicia de Dios. Porque como decimos otra vez, o sea, muy probablemente en ese mismo momento ellos estaban allá peleando cada uno por su cosa, cada uno por sus intereses propios, y Dios estaba peleando por ellos allá en el monte, por su justicia. Entonces, a veces nuestra justicia es muy limitada y a veces nuestra justicia no se parece en nada a la justicia de Dios. A veces nosotros quisiéramos como acabar con, ay, este hermano sí, ay, y esa no es la justicia de Dios, es mi justicia, ¿verdad? Y entonces cambia un poquito cuando pensamos que las cosas que Dios hace son muy diferentes a las cosas que nosotros hacemos. Y esto mismo habla en Segunda de Pedro, en Judas y en Apocalipsis habla otra vez de Balaam. Y uno dice, ¿por qué tanto hablan de Balaam en toda la Biblia? Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. Y esto me recordaba un pasaje en Juan, tercera de Juan, capítulo 3. Tercera de Juan es una carta que escribe el apóstol Juan, como a la parte está escribiendo Primera de Juan, se escribe dos cartas más, y son personales, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Segunda de Juan se la escribe a una mujer y Tercera de Juan se la escribe al anciano Gallo, ¿verdad? De una asamblea. Y en el versículo 9 de Tercera de Juan dice, yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y por esta causa, si yo fuera a recordarle las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quiere recibir, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. A este hermano le gustaba tener el primer lugar. Y justamente Segunda de Pedro también habla de las personas que les gusta tener el primer lugar y de los que les gusta pues monetizar, los que les gusta sacar provecho de las cosas o de las situaciones, ¿verdad? Y justamente en la iglesia tenemos muchas motivaciones que no son tan correctas, ¿verdad? Y aquí dice justamente el cual amó el premio de la verdad. Dice, hay mucha gente que le gusta tener el primer lugar y mandar y hacer, yo soy el que manda aquí, yo soy el que dice, y muchas veces eso tiene que ver con dinero, como dice Segunda de Pedro, ¿verdad? Dice, el cual amó el premio de la verdad. Y Judas 1:11 también dice, han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Justamente dice, por lucro, el error de Balaam. Entonces, Balaam, visto a lo largo de toda la Biblia, no es un profeta bueno, no trabaja exactamente para Dios, sino que nos enseña justamente dos cosas, una buena y una mala. Así, ¿cuál es primero? La buena es que Dios puede usar a cualquier persona para bendecir a su pueblo. Y él hace hablar a una burra si es necesario, con tal de lograr su propósito. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Bendecir al pueblo. Y él puede hacer lo que quiera, porque el de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Entonces Dios puede hacer lo que quiera para lograr el propósito
de bendecir al pueblo, de enseñarle justicia y de enseñarle su amor inmenso por nosotros. Y Él puede usar a cualquier persona, aunque le conozca de lejos, para bendecir. Y yo les podría contar muchas cosas, pero por ejemplo en México una de las cosas que nos pasó es que había dos personas, dos familias, dos parejas que nos cuidaron mucho, mucho y no eran creyentes. Nos cuidaron mucho en un tiempo muy difícil para nosotros y siempre estaban allí pendientes de nosotros y no eran creyentes. Y uno dice, ay, solo le falta ser creyente, ¿no? Pero Dios puede usar y las conocimos de unas maneras muy, como muy sorprendentes. Durante la pandemia también, otras dos personas llamaban mucho a Íñigo para preguntarle cómo estaba, le falta algo, pues tiene para el arriendo, o sea, para preguntarle cosas y esas dos personas no eran salvas. Entonces, Dios puede usar y usa a cualquier persona que las conozcamos de maneras sorprendentes y extrañas, porque de verdad sí fue para bendecir a su pueblo, para cuidar a sus hijos. Porque en medio de las circunstancias más duras, en medio de soledad, en medio de problemas de salud, y seguro que la hermana Ingrid y hermanos Fuentes nos pueden decir que el Señor ha usado personas que quizá no le conocen para bendecir a su pueblo. Y Dios cuida a su pueblo y Él usa al que sea necesario para bendecirlos. Y eso es algo que uno solo puede darle gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces solo nos quedamos como con lo que no tenemos? O, ay, qué bueno, ¿no? Pero darle gracias a Dios porque Él sabe a quién usa, Él sabe a quién pone en nuestro camino muchas veces para bendecir a su pueblo, aunque esas personas no sean creyentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios? Cuidarnos, mostrarnos su amor infinito, mostrarnos su gracia, mostrarnos su justicia. Y Él usa personas que no nos imaginamos para cumplir ese objetivo. Y la verdad es que pasa seguido, seguido. Y seguro que cada uno de ustedes puede contar historias de este tipo. Entonces, Dios sabe a quién usa, Dios es el dueño de todo. Y Él puede usar a quien quiere para bendecir a su pueblo. Y pues la cosa negativa es que justamente hay personas que solo quieren lucrar con las cosas de Dios. Y pues este fue el caso de Balaam. Es muy interesante ver cómo los dos primeros discursos él los dice sin tener el Espíritu de Dios, ¿verdad? De alguna manera él era, pues, adivino, un poquito de Dios, pero él no tenía el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento no vivía en las personas para siempre, como en nosotros. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando creemos, cuando pedimos a Jesús perdón por nuestros pecados, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre personas puntuales para realizar trabajos puntuales. Y una de ellas era pagano, como este hombre. Saúl fue otra persona que pues no conoció del todo a Dios porque hizo muchas cosas que no, y el Espíritu de Dios se retiró de Saúl. Y pues vemos muchas otras personas sobre las que Dios venía, el Espíritu de Dios venía en momentos puntuales para hacer trabajos puntuales y terminaba el trabajo, pues ya no estaba el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y en muchas veces se menciona que vino el Espíritu de Dios para tal cosa. Y Balaam fue uno de ellos, ¿verdad? Entonces Dios puede usar a cualquiera, pero cuando tiene el Espíritu de Dios, las cosas cambian, ¿verdad? Y aquí se ve justamente en sus discursos, se ve que en ese momento sí vino el Espíritu de Dios sobre él y entonces él pudo profetizar y dio una profecía sobre Jesús. Y uno dice, uff, qué sorprendente que él puede hablar de Jesús, pero es que Dios quería hablar a Balac en este caso, quería hablarle de Jesús, de un rey que iba a vencer sobre todos los enemigos del pueblo. O sea, incluye, ¿verdad? Ahí estaba incluido él, porque él era enemigo del pueblo de Dios. Y el Espíritu de Dios viene sobre Balaam y él lo tiene que bendecir las 4 veces. Eso enoja mucho a Balac, pero allí está incluido Balac en en los reyes derrotados, ¿no? Entonces es muy, como muy bonito ver
de quién habla Balaam en su discurso. Y en el último discurso, que es desde el versículo 15 del capítulo 24, entonces ya aquí ya estaba, ¿no? Dice, aquí yo ya me voy a mi pueblo, por tanto ven y te indicaré lo que este pueblo ha de ser a tu pueblo en los postreros días. Pues mira, yo ya me voy a ir, pero este pueblo que tú ves aquí, al que tú quieres maldecir, va a hacer algo contra tu pueblo en los postreros días. ¿Qué tal la ven? Eso, si el rey estaba enojado, yo creo que aquí ya estaba más enojado. ¿Y qué le dice? Dijo el 16, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. ¿Saldrá? ¿Qué dice allí? ¿Saldrá qué? Estrellas de Jacob. Estrella de Jacob. Y se levantará cetro. ¿Quién es cetro? O sea, ¿qué es un cetro? Un rey, ¿no? De Israel. Y herirá las sienes de Moab. O sea, rey, te van a destruir. Y destruirá a todos los hijos de Seth y será tomado Edom y también será tomado Seir por sus enemigos e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones. De este Amalek era ese rey Agag que menciona en el anterior. Cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es en tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Y tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue. También Balak se fue. Y es interesante cómo termina porque él le dice, mira, te voy a mostrar lo que va a hacer contigo. O sea, le está hablando, Balak quiere que lo maldigan y entonces él dice, mira, todos los que están allá te van a destruir a ti. Y aquí también hay una profecía de parte de Dios, ¿verdad? Y al final de lo que pasa con todos los pueblos, que como hemos leído en Reyes y en Crónicas, van y vienen, ¿verdad? Hay algunos reyes que tienen más territorio y luego vienen los otros y los conquistan y bueno, eso es una cosa, pero en un futuro Dios es el que va a reinar. Ahí viene la estrella que sale de Jacob, o sea, un judío, un hijo de Jacob, se levantará como rey y ese va a herir y a destruir a todas las naciones y no va a quedar nadie, solamente los que confían en Dios, los que creen en Dios a la manera de Dios, ¿verdad? Entonces, es muy bonito ver este cambio entre los dos primeros profecías, entre las dos primeras discursos y entre los dos últimos, porque los dos primeros no está el Espíritu de Dios todavía sobre él, solo le había advertido que tenía que hablar de él. Pero cuando viene el Espíritu de Dios hay una profecía muy hermosa sobre Jesús, que es el que va a salir de Jacob y va a destruir a todas las naciones, incluyendo a Balak y todos sus descendientes, ¿verdad? Incluso al más grande, Amalek, que era cabeza de todas las naciones en ese momento, con su rey, y él dice, no, es que es más grande que Agag, o sea, es un rey mayor. Y uno ve la diferencia entre el pueblo y pues estos pueblos, y uno dice, ¿cómo, no? Pero Dios es el que tiene la última palabra. Y al final del tiempo vendrá este rey, Jesús, que sale de Israel, ¿verdad? Por eso es tan importante las genealogías que estamos leyendo ahorita un poco enredadas, pero son tan importantes porque justamente cumplen todas esas profecías que hablan de Jesús, de dónde va a salir Jesús, de qué linaje va a ser y todo esto y llevan directamente a Jesús, ¿verdad? La Biblia no habla más que todo lo que le sirve para hablar de Jesús, entonces muchas cosas no nos da explicación, pero aquí, por ejemplo, hay una profecía sobre Jesús, qué es lo que Jesús va a hacer al final de todos los tiempos con todas las naciones y todos al final van a caer de rodillas delante de él, como dice Filipenses 2,
Dice que toda rodilla se postrará delante de él, porque él es el rey, ¿verdad? Y sobre él ha puesto Dios el reino, y ese reino es eterno. Entonces, como decía, hay muchas cosas que podemos aprender aquí y y una advertencia, ¿no? Es la cosa mala, tener mucho cuidado con las cosas que hacemos y cuál es la motivación para hacerlas, ¿verdad? Hoy en día quizás no es el dinero, pero es la fama, entonces por eso nos tomamos tantas fotos y es necesario, tome foto y mande, tome foto, tome foto. Y uno a veces dice, yo quiero honrar a Dios, no tanta foto. A veces pasa y lo vemos, ¿verdad? O vemos las iglesias con un gran show, con luces y con de todo para llamar la atención. Pero ¿dónde está Dios, verdad? ¿Qué es lo que Dios realmente dice? Digamos, si nos ponemos a escuchar a Dios, ¿qué dice Dios? Entonces hay que tener mucho cuidado con las motivaciones. Y de esto justamente es el ejemplo que toman los apóstoles en el Nuevo Testamento para hablar de Balaam, diciendo tengan cuidado con las motivaciones. Él fue engañado y él quería su plata. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Bendecir al pueblo por plata, maldecirlo por plata? ¿O realmente hablar lo que Dios quiera, aunque eso no le agrade a las personas que nos están oyendo? Y sin ir muy lejos, una vez nos pasó, hace muchos años, que mi esposo dijo, no, aquí hay que hablar del pecado. Entonces, en un domingo predicó sobre el pecado en una asamblea de hermanos en España. Y luego, pues, no lo volvieron a pedir que predicara así como tan seguido, ¿no? Entonces, no siempre gusta mucho hablar lo que la Biblia dice, sino lo que la gente quiere oír. Y eso también es algo de cuidar nuestras motivaciones. Y justamente él dice, yo prefiero hablar la Biblia en orden, así como vamos, capítulo a capítulo, a ver qué dice el Señor cada capítulo, y no como ir escogiendo esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Que es muchas veces lo que hacemos. Entonces, que el Señor nos ayude a cuidar nuestras motivaciones y también, gracias a Dios, que usa lo que sea y a quien sea para cuidar y bendecir a su pueblo porque lo ama. Pues no sé si quedó todo claro, si hay preguntas. Bueno, podemos hacer preguntas o de pronto dar un testimonio, porque a veces tenemos testimonio de cosas que nos han pasado, como nos compartía Ana Cristina. A veces quien menos pensamos es el Señor, el que usa para hablarnos o bendecirnos. Y desafortunadamente a veces no escuchamos al pueblo de Dios, sino a veces el Señor tiene que usar gente de afuera para hacernos volver y hacernos recapacitar del camino que estamos andando. Entonces, bien puedan, hermanas, si quieren participar con algo, una pregunta, que ahí todavía está Cristina para contestar, o la hermana que esté. Parece que todo está bien aprendido. Cuando los alumnos no preguntan es porque todo está entendido. Yo espero. Justamente estaba mirando aquí el pasaje que habla de Balaam en Apocalipsis, está entre los mensajes a las iglesias. Y eso es interesante porque en el capítulo 2 de Apocalipsis, yo por no darle más pasajes dije, pues, pero estaba viendo que este es un mensaje a las iglesias, ¿no? Entonces, vale la pena leerlo. En el mensaje a Pérgamo, que es la tercera iglesia, en el versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y comer fornicación. Y también tienes a los que retienen otra doctrina, y el versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré contra ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero es interesante porque esto habla de las iglesias que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Ahí hay varias doctrinas falsas, doctrinas que se han ido metiendo allí en la iglesia diciendo sancochita. Y donde dice el Señor, dice arrepiéntete.
Bueno, hermanita Ana Cristina, la verdad que sí fue una enseñanza muy bonita y la necesitaba porque con mi papá, pues les comento, él es bautizado en la iglesia del séptimo día y pues casualmente con el hermano Roberto llevamos, pues yo preguntándole sobre las citas bíblicas, sobre el séptimo día, y pues casualmente nos dio con esto que usted me acaba de explicar hoy. O sea, es verdad que hay muchas iglesias que dicen enseñar la palabra de Dios, pero no llegan a la conclusión que tiene que ser primeramente la palabra que está escrita, más no la que uno siente de boca hacia afuera por decirlo, sino que de verdad la tiene que enseñar conforme la voluntad de Dios la dejó escrita. Y pues la verdad que es una enseñanza y como usted dijo, de decir tenemos muchas anécdotas o muchas eh, experiencias vividas y sería muy larga y extendida también llegar a esas palabras, ¿sí? Pero muy bonita y muy linda la enseñanza, hermana. Yo creo que más de una de las que estamos aquí reunidas nos tuvo que ver llegado directamente. Muchas gracias, mi hermana. Dios me la bendiga. Y hay una cosa que allá donde vivíamos en México había una iglesia, había una escuela adventista. Y una vez yo pregunté si había escuelas cristianas y me dijeron, sí, hay una. Digo, ¿cuál? Esta. No, pero esta es adventista. No, pues es cristiana. Y muchos cristianos tenían allí a sus hijos. Porque como era cristiana, hablaban de Dios. Y yo les decía, ay, hermanos, tengan cuidado porque la diferencia es tan delgadita, o sea, es muy sutil la diferencia que te pueden llevar a tus hijos a creer otras cosas. Porque la diferencia, como hablan de Cristo, entonces pues y eso pasa, a veces los testigos se llaman testigos cristianos. Entonces, las diferencias son a veces son tan mínimas y tenemos que tener mucho cuidado. Y la que tiene que regir nuestra vida y nuestras decisiones y todo lo que hacemos es la palabra de Dios. Y pues sabemos que ellos han cambiado ciertas cosas, tienen ciertas costumbres que no, pero es que parecen, pero no, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Sí. Bueno, ¿hay algo más? ¿Alguien quiere compartir algo más? Bueno, las compañeras de oración las compartiré en el grupo mañana, si Dios lo permite. Y para el próximo miércoles tenemos capítulos 25 y 26. Ya hay hermanas para esos dos capítulos dispuestas para ser usadas por el Señor para la enseñanza. Capítulo 30 también ya hay una hermana. Capítulo 35 siguen disponibles los demás. Entonces, que el Señor pues motive los corazones de cada una para ser instrumento útil para hablar de su palabra. Entonces, hermanas, gracias por la compañía hoy. Que el Señor les bendiga. No sé si hermana Ana le gustaría despedir la reunión con una oración, por favor.